Bueno, saludo a los hermanos y a los amigos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos con esta introducción al Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesús el Cristo. Ya he mencionado por qué no digo Jesucristo. Se dice Jesús el Cristo, la forma de decirlo en ese orden. Si no es Jesús Cristo, Cristo Jesús y así. Pero no Jesucristo, porque eso es una blasfemia y una maldición que se encuentra en el Talmud, en los libros de los judíos talmúdicos cabalistas, que son ocultistas. Esto es una élite minoritaria del judaísmo que obviamente no sirve a Dios, sirve a Lucifer, a Satanás, al otro, consciente o inconscientemente. Y ellos son los que pusieron esa blasfemia y esa maldición por escrito durante el siglo segundo al quinto o séptimo de la era cristiana, en donde recopilaron todas las documentaciones de los doctores y expertos rabinos. Y ahí dejaron qué piensan de Jesús y le dejaron esa maldición. Ahí está. Entonces entienda, y eso está escrito, esa maldición, en la Biblia Reina Valera 1960, la más vendida del mundo hoy. ¿No será eso un motivo también de la apostasía que hay en la iglesia evangélica, en los protestantes hoy? Junte todas las cosas y de allí puede llegar a comprender y entender en dónde estamos. Continuamos entonces viendo que son dos bases textuales distintas que tenemos hoy en nuestros días sobre lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios está en el Textus Receptus, en el texto mayoritario bizantino, y está expresado en el King James en inglés 1611, en la versión de Casiodoro de Reina 1569 y Cipriano de Valera 1602. Las Biblias que vienen de esa base textual en griego, esa es la palabra de Dios. Ahora, en nuestros días sucede que no se usa para las Biblias esa base textual, salvo un grupo minoritario, que lo mencionaré en algún momento. El resto, todo el resto de las Biblias desde 1881 viene de otra base textual griega, que viene de dos textos que no tienen ningún tipo de historia, ni genealogía, ni copias, absolutamente nada, son solos, es decir, algo que se generó en algún momento del Textus Receptus, que son el Códex Vaticano y el Códex Sinaítico, que ya he hablado en el programa anterior, todo lo que son eso. Bueno, de esa base terrible de corrupción se hizo el texto crítico, el texto base en griego, que se usa para las versiones bíblicas Reina Valera 1960, Reina Valera 1909, Reina Valera 1975, y así todas las que vinieron desde el 1900. Y todas las demás vienen de esa base textual. Por eso son distintas al Textus Receptus. Ahora, ya en el siglo XIX, había un hombre que hizo un comentario sobre lo que es esa nueva base textual. John Williams Burgeon dice luego de una observación del Códice Vaticano: es un escrito alterado por varios escribas según su materia. Todos ya vieron que hay corrupción ahí, ¿no? El Códice Sinaítico. Los eruditos dicen que es falso y se editó en el siglo XIX, en 1820. Se detectan de manera muy fácil las alteraciones en el texto. Hoy en día eso ya es imposible. Entonces, se vienen de manuscritos que realmente se puede comprobar que están modificados por otras personas. El hombre que halló este manuscrito en el monasterio Santa Caterina en Egipto, de apellido Tischendorf, dice él mismo: tiene 14.800 alteraciones el texto imagínense lo que es eso. No tiene el final de Marcos, desde el verso 9 hasta el final. ¿Sabe por qué es eso? Porque ahí ellos tienen que ocultar cosas que no quieren que sepan y han engañado a la sociedad. Vamos a hablar en algún momento. Este documento fue modificado por no menos de 10 escribas, en un periodo, dice, de 700 años. No fue así.
Solamente en los evangelios se omiten 4.000 palabras. Se añaden 1.000 palabras y se alteran otras 8.000 palabras. ¿Usted va a tomar como buena una Biblia que viene de todo esto? Esa es la Biblia Reina Valera 1960, de ahí viene. Ahora veamos algo que están haciendo. Hoy en día se cuentan con 620 manuscritos de los evangelios de Marcos. De los 15 unciales, se les llama así a los que están escritos en letras mayúsculas solamente, todos los tienen. De los 5 códices lo tienen solo 3. Y los únicos que no los tienen son los códices Sinaítico y Vaticano, esos dos. ¿Cree usted que es lógico que se elimine de las versiones modernas, que se elimine el fin del Evangelio de Marcos, cuando de los 620 manuscritos existentes, 618 lo tienen? Si 618 tienen el final de Marcos, ¿se va a tomar como base solamente 2 para eliminarlo? Bueno, eso es lo que se está haciendo. Y así en todo. ¿Es fiable la versión Reina Valera 1960? Ecléctico, reestructurar, reorganizar o recobrar. Lo que significa la palabra ecléctico es lo que se viene haciendo desde la versión Reina Valera 1909, en la cual se cambiaron 60.000 palabras y 10.000 palabras más en la Reina Valera 1960. Eso testifica Eugenio Nida y sus colaboradores. Eso dicen los que hicieron el trabajo. ¿Pero por qué pudieron hacer eso? Porque tomaron la base textual de Westcott y Hort, que vienen del Códex Vaticano y del Códex Sinaítico, que tiene todo lo que ya le he mencionado. Así que imagínese que puede salir de ahí. La versión Reina Valera 1960 es una Biblia híbrida, aparte de ecléctica. Esto es una mezcla del Textus Receptus con el texto crítico de Westcott y Hort. No es la palabra de Dios ya. Es una mezcla, es otra cosa, es otro libro. Los cambios que se hicieron en la versión Reina Valera 1960 fueron para acercarlo más al Textus Receptus, dicen los editores. Mentira. Si están tomando el texto base, que no es el Textus Receptus, ¿cómo lo van a acercar más? Pero en realidad lo estaban acercando más al texto crítico de Westcott y Hort. Mintiendo, mentiras. ¿Pero qué espera usted de esta gente? José Flores, secretario general de Eugenio Nidas, presidente del equipo de la edición de la Biblia Reina Valera 1960, señaló que se la compara con la Biblia versión estándar revisada que difiere la una de la otra. En un libro que hoy está vedado para encubrir las acciones reales de José Flores, él dice: no volveremos al Textus Receptus, y menciona las distintas fuentes literarias que utilizarán en la versión Reina Valera desde la edición 1960, y son las siguientes. 1. La versión revisada inglesa 1885. 2. La versión estándar americana 1901. 3. La revisión estándar 1946. 4. El comentario crítico internacional. Esta declaración nos dice que ellos llevarán las nuevas versiones de la Biblia Reina Valera al Códice Vaticano y Sinaítico. ¿Qué le parece? Entonces, es todo falsedad, todo mentira y todo tapado. La versión Reina Valera 1960 es híbrida y es ecléctica. Bueno, estas son las Biblias ecuménicas recomendadas por las Sociedades Bíblicas Unidas, que es en donde estaba Eugenio Nida, jesuitas y otros. La Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia Dios habla hoy, católica de Eugenio Nida. O sea que no solamente hizo la protestante Reina Valera en 1960, sino que hizo también una Biblia católica, la Biblia Dios habla hoy. El mismo Eugenio Nida. La versión popular española, la nueva versión internacional y la Reina Valera 1960. Todas promocionadas por el ecumenismo. Ahora veamos el Antiguo Testamento que se hacen en estas Biblias ecuménicas, ¿de dónde viene? Porque a usted le hablan de que viene de cierto texto judío. Y no es así, porque es todo mentira eso.
Rudolf Kitters, liberal pervertidor del Antiguo Testamento. En su Biblia hebraica, que es la base textual de los liberales sobre la crítica textual del Antiguo Testamento, todas las Biblias ecuménicas de la actualidad usan el texto hebraico de Rudolf Kitter, o sea, no usan hebreo, el texto hebreo original, usan otro. Los liberales dicen que ellos usan para el Antiguo Testamento el texto hebreo, pero no es verdad, porque no usan la Masoreta, que es el texto hebreo genuino y correcto. Ellos usan el texto corrupto de Rudolf Kitter en su Biblia hebraica. La Biblia es tubergencia, es un fraude creado por el nazi Rudolf Kitter en componenda con el Vaticano. Este hombre pervirtió el texto hebreo de Leningrado a su manera, estilo testigo de Jehová, que mutilaron más de 120 partes de la Biblia, del texto mayoritario. El hijo de Rudolf Kitter, llamado Gerhard Kitter, creó un diccionario teológico del Nuevo Testamento que es utilizado por los liberales, católicos infiltrados en grupos protestantes, y con ello corrompen a sus seguidores. Nestlé Aland dice que su obra y edición de la Biblia son supervisados por el Vaticano. Ellos afirman también que los textos no son seguros y seguirán sufriendo cambios. La Septuaginta de la actualidad es un fraude. Algo similar sucede con la Peshitta aramea. A esta última se la cambió tanto que queda anulada como testimonio para hoy. ¿Qué le parece? Todo viene exclusiva y esencialmente de fraudes, de cambios, de modificaciones. Ahora usted me va a entender cuando le digo muchas veces por qué el Señor dice cosas que Él habla. El Señor no te va a explicar todo, pero te va a decir lo necesario para que tú tengas todo si tienes la información del contexto. Cuando el Señor dijo, y lo he mencionado y voy a volver a decirlo, ciertas cosas hace unas décadas atrás a un hombre, lo dijo porque él sabe perfectamente el origen de todas las cosas. Ya he mencionado que se ha detenido y puesto en prisión a personas que han investigado los orígenes de las cosas. ¿Y por qué lo hicieron? Por daños y perjuicios que tuvieron en su vida personal. Esta persona, cuando ellos presentaron aquellas cosas que muestran cómo viene la mano en estas cosas, fueron denunciados, llevados a la cárcel, detenido un tiempo, todo porque ellos mandan, ellos tienen el poder. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Entiende? De esa base viene todo esto. ¿Cómo programaron lo que está sucediendo hoy? Si usted entiende y conoce la hoja de ruta, entonces usted no va a tener ninguna duda. Originalmente los protestantes no tenían seminarios, no tenían facultad de teología, no tenían universidades, no tenían institutos, no tenían. Se enseñaba, como fue siempre en la iglesia, por los ministros, los líderes y las autoridades de la iglesia en la misma iglesia. Ese fue el mandamiento de los apóstoles, eso se hizo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que apareció un ocultista que se introdujo, fingió ser cristiano y cambió con su dinero todo. ¿Pero por qué hizo eso? Porque el plan ocultista sobre el mundo para entregarle el reino al anticristo necesita de una iglesia única. Por eso es el ecumenismo. Y necesita claramente de que este grupo de protestantes esté controlado. Mejor dicho, eliminado. Para eso entonces tuvo que hacer el rol de fingimiento. ¿Y quiénes son los que fingen mejor? Es sumamente conocido. La masonería. A la masonería, ¿quién la controla? Los judíos ocultistas. La masonería más grande del mundo en la actualidad es judía. Y todas las demás masonerías se vinculan a ella. ¿Quién manda ahí? Los judíos. Judío ocultista. Siempre entienda que es un grupo elitista. De allí se planificó porque todos los multimillonarios son, como base, masones, y de ahí a los de niveles superiores de la sociedad secreta. Uno de estos personajes ultra multimillonarios
fingió convertirse y empezó a poner su dinero en las iglesias protestantes y organizaciones protestantes. Hacer los seminarios, hacer los institutos, hacer las facultades y las universidades. ¿Para qué? ¿Para mejorar el Evangelio? No. Para controlar el Evangelio. Para controlar el protestantismo. Pero a lo primero ponía a su gente, sus directores, sus controles, y dejaba que las cosas sigan fluyendo, pero iba a venir nuevas generaciones en donde las cosas iban a cambiar. Iban a ir ingresando ministros que ya iban a tener la mentalidad, la filosofía y la idea que ellos quieren, y eso se iba a mantener así hasta controlar, dominar y sujetar al enemigo. Mire, yo le voy a contar algo que yo conozco muy de cerca, en donde un hermano de la iglesia fue a visitar a otro, a buscar ciertas cosas que tenía, y como había una amistad ahí, esto sucedió hace unas décadas, fue a visitarlo, fue a la casa, estuvo ahí, entre todo lo que trataban, el tema por el cual fue, surgió que esta persona de esa casa estaba estudiando e iba al seminario. Entonces, dentro de la charla, él le dijo así, que el que lo visitaba, fuiste al seminario, estás en esto. Sí, dice. Hablé con las personas que ya estuvieron en esto, y bueno, entendí que es lo mejor. Porque dice, yo me voy, estudio 4 años, y una vez que yo me recibo, me dan una iglesia, y ya no me tengo que preocupar por buscar trabajo. O sea que todo lo que él quería es no estar yendo de un lado a otro por el trabajo. Él quería tener algo que le dé cierta estabilidad económica para que de esa manera ella no se preocupe más. Y no vio nada mejor que la iglesia. Ahora, esta persona era para servir a Jesús, esta persona era para respetar el Evangelio, esta persona era para dar su vida por la verdad, por el textus receptus. No. Él estaba para vivir él y mantener su familia. Y para que sea un medio de vida mientras él esté acá. Eso era. Por eso él se fue a estudiar. Porque hasta décadas atrás ya se alcanzó tal nivel de control que se ofrecen autos, se ofrecen casas, viajes, vacaciones, y según el nivel que alcancen, Europa, Estados Unidos y donde sea. ¿Quién de estas personas va a hablar lo que no tiene que hablar, que se habla a nivel académico? ¿Quién le va a informar a la iglesia si todos son asalariados, que están bajo solamente su necesidad económica? No le importa absolutamente más nadie. Le hacen la charla y nos vemos. ¿Entiende usted cómo está la situación? Bueno, hace décadas atrás, lo voy a volver a mencionar, un hermano que el Señor llamó, no fue el Señor a buscar una universidad porque ya está entrenado, no. A él, que solamente tenía temor y estaba en un lugar que ni iglesia había, en una región del mundo que no había ni iglesias. Pero la búsqueda de esta persona del Señor llevó a que Jesús mismo le hable. Luego de un tiempo de enseñanza, educación y formación, este hermano tuvo una inquietud, porque el Señor a mí me enseña, me aclara todas las cosas, y qué rol cumplen estas instituciones. Entonces, cuando tuvo una experiencia nueva con el Señor, él le declaró su intriga. Le dice, Señor, ¿qué rol cumplen los seminarios, los institutos, la facultad de teología, las universidades? ¿Cuál es el rol que cumplen? Y el Señor le dice, esas son cosas mundanas. Y le dice, porque saben mucho de mí, pero no me conocen en nada. O sea que ellos tienen un Jesús histórico, que les sirve para vivir como un medio de recaudar económicamente, de recibir dinero de la élite ocultista, para autogratificarse personalmente los líderes y los ministros. A Jesús no lo conocen. ¿Me entiende? Ahora, ¿van a defender ellos la Biblia, la palabra de Dios, si solamente es un negocio? Cuando viene el que pone el dinero en el cajero, le dice de esto no se habla, ¿van a hablar? Van a mentir si es necesario para tapar. Eso es lo que tenemos hoy. Por eso nadie supo en ningún momento lo que estaba pasando de los que son hermanos normales. Hermanos que buscan al Señor, que la Biblia es la infalible palabra de Dios y chao. Nunca le dijeron que está todo corrompida. ¿Por qué? Porque son empleados de un sistema. Para eso Jesús dijo, el asalariado no sirve. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Bueno,
¿Cómo eso ha sucedido? La Biblia se la pudo cambiar y nadie dijo nada. Millones y millones y millones de dólares circulan por las iglesias, pero nadie dijo nada de esto. En diezmos, en ofrenda, en todo tipo de cosas, nadie dijo nada. Millones y millones de Biblias se han vendido. ¿Y qué pasa con esa Biblia? Vamos a ver algunas cositas para cerrar este programa, y en el próximo ya vamos a entrar en los versículos seleccionados, comenzando por Mateo, Marcos, después Lucas, Juan y Hechos. Primera etapa. Luego, la segunda etapa serán las epístolas y luego el Apocalipsis. Escuche bien esto, que después se lo vamos a mostrar en los cambios. ¿Qué hay en la versión Reina Valera 1960 que nadie le dijo? Y siempre usaron cualquier tipo de artimañas para ellos dejarte conforme y mandarte tranquilo. Escuche. 1. Jesús resucitó un sábado y no el domingo, como nos han hecho creer. Y para que eso no quede testimonial, cambiaron las palabras. No se cambió porque sí nomás, se lo cambió para tapar. Jesús resucitó el sábado. La iglesia primitiva se reunía los sábados y partía ese día el pan, cena del Señor. Eliminaron la mención de la redondez de la tierra en la Biblia Reina Valera 1960. Existen entre 8 y 10 menciones, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. 8 a 10 menciones de la redondez de la tierra, eliminada en la versión Reina Valera 1960. ¿Qué será? ¿Pensaban que la idea de la tierra plana no iba a moverse? Hay una mención sobre los actos en la crucifixión que es falsa. Cuando usted lee el texto recepto y mira lo que hay en la versión Reina Valera 1960, ese acto es falso. Hallamos que varios actos muy conocidos no existen en la historia de los evangelios. O sea, hay cuadros y qué sé yo, y se hacen blasfemia, como en París hace poco de ese cuadro, ¿vio? Ese cuadro no existe en la Biblia. En el texto recepto. Digamos, la lectura no te permite ese cuadro. El lenguaje básico de la historia bíblica de este periodo fue prácticamente pulverizado. ¿Por qué? Porque sigue el sistema del Antiguo Testamento, por lo cual, como tú debes hablar, y como corresponde a un hijo de Dios hablar, de acuerdo al lenguaje que Dios dejó en su palabra, tú ya no lo tienes, hablas de otra manera. Se introdujeron mentiras en las narraciones de los hechos de este periodo. ¿Les gusta eso? El nombre de Jesús, Jesucristo introducido, es una maldición de los judíos talmúdicos. Triste, ¿verdad? Se observa nítidamente el odio de los judíos talmúdicos y cabalistas manifestado en esta Biblia. Eso es innegable, pues sus acciones son muy obvias. 11. Las calificaciones de los actos humanos delictivos cambiados, minimizados o maximizados. O sea, cuando tú lees algo, lo calificas con la menor calificación cuando es grave, y viceversa. 12. Decenas de oraciones nuevas tenemos en la Biblia, y por lo cual, en la Reina Valera 1960, por lo cual podemos tranquilamente predicar nuevas doctrinas bien fundadas en el texto bíblico, en la infalible palabra de Dios, Reina Valera 1960. Y sobre este tema quiero mencionar algo: cómo se puede generar nuevas doctrinas. En una oportunidad hace un tiempo atrás, venía un hermano y me decía: anda una persona, dígame licenciado, reverendo y un poco más, apóstol y de tú un poco, que dice así, 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 así. Entonces le digo, toda la doctrina bíblica no te permite ese razonamiento ni esa sentencia del caso. No te permite. No, pero él toma como base acá, allá. Sí, le digo, él puede tomar como base eso, pero todo el resto de los textos no le permite. Porque en todo el resto de los textos, el contexto doctrinal desmiente eso. O sea que no te permite hacerlo. Eso que está escrito ahí debe ser porque Jesús se refería a ciertas cosas, le digo. Y bueno, pero él dice así, él es licenciado, es reverendo. Bueno, ahí volvemos a lo mismo que dije anteriormente.
¿De qué facultad de teología saliste? ¿Cuál fue tu interés a ir ahí? ¿Qué te interesa de los estudios? ¿Servir o que los demás te sirvan a vos? Bueno, este era uno de los que los demás me sirvan a mí, ¿vio? Entonces, ahora, ¿qué sucedió al correr el tiempo? Un hermano que fue prohibido en un país de predicar en su país. ¿Por qué le prohibieron predicar en su país o enseñar? Una persona altamente calificada y altamente educada, un académico, universitario. ¿Por qué le prohibieron en su organización no predicar en su país? Porque él hizo un estudio sobre los cambios en la Biblia y cuando fue a predicar, en las universidades de la organización de él usaban todas las Biblias corruptas. Imagínese, como él no dependía del sistema de sostenimiento de la organización porque él trabajaba por su propia cuenta, era profesor universitario, él en las vacaciones se iba y daba conferencias sobre distintos temas. Terminó siendo odiado y repudiado en su propia institución por hablar de las Biblias adulteradas, de las Biblias mutiladas, de las Biblias corrompidas. ¿Y por qué él pudo hacer esto? Y bueno, hasta esto se conoce hoy. Porque él no era un empleado del sistema. Porque si él era un empleado del sistema, él se quedaba con su salario y no hablaba nada. ¿Entiende lo que se ha hecho? Todo este sistema de manipulación lo hacen a todo nivel las sociedades secretas, el ocultismo y los grupos de poder que sirven a los demonios, Satanás. ¿Por qué? Porque de esa manera logran controlar las iglesias y manejar. ¿Cuál es un sistema que ellos usan para que caigan los pastores y los líderes de una forma, mire, como caen muy sencillamente en cualquier trampa un insecto? Ellos van y comienzan a poner dinero. Y claro, el pastor dice, uy, Dios me está bendiciendo y la institución, Dios nos bendice. Uy, hoy mira, $50.000 pusieron, $30.000, mira cómo no va. Va. Y cuando eso se va acomodando y recibe dinero, se acostumbran a un modelo de vida. Y logran ciertas cosas y todo ello le atribuyen a la bendición de Dios y no es la bendición de Dios. Son ocultistas que están trabajando para ver cómo logran hacerlo caer en lo que Satanás le enseñó. Una vez que esto avanza y pasa un tiempo y ellos ven ya que se acostumbró al modelo de vida que le brinda el dinero que ellos van poniendo, de golpe, ¡pum!, no ponen más un centavo. Y esta persona que vivió 1 año, 2 años, 3 años, de una manera holgada, creyendo que Dios le bendecía, que era Dios el que estaba proveyendo, y no lo era porque era una trampa tendida por los ocultistas, de golpe se encuentra en que no tiene ni para comer pan duro. No tiene para ponerle 1 litro de combustible al auto, no puede pagar el seguro, tiene problemas en la casa, en la familia. Cuando se llega a este nivel, se le acercan de nuevo y le dicen, ¿no querés trabajar para nosotros? Lo más probable es que todo este problema te viene por X cuestión. ¿Por qué no trabajás para nosotros? Te damos tanto por mes, tanto para esto, tanto para el otro y vos te manejás. Pero si él acepta, se mete con el diablo. Y si él acepta, ya no le está sirviendo más a Dios sino al diablo. Lo ponen en esa situación. Si la persona acepta, ya es un empleado más de la élite ocultista, terminó de ser pastor y se pasó para el otro bando. Ahora, esta persona, cuando vengan y le digan, mirá que esto no hay que hablar porque esto te va a traer problemas, confusiones, vas a tener pleito interno, ¿va a hablar? No, porque él va a estar interesado en no perder como vive. Así trabaja el diablo, vaya sabiéndolo. Bueno, en la próxima audición sí vamos a entrar ya, después de estas introducciones, en versículos que nos indican los cambios que se han hecho. Dios bendiga a todos y hasta entonces.